Vamos a leer una porción en el libro de Isaías, su capítulo 43. Capítulo 43, verso 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ese versículo 2 nos ministra, ¿verdad? Nos llena saber de que aunque pasemos por las aguas, dice, no nos vamos a ahogar. Y si pasamos por el fuego, tampoco nos vamos a quemar. Y usted y yo nos alegramos, ¿verdad? Pero hay un punto que el Señor puso en mi corazón, que es en el versículo 1, cuando dice, creador tuyo, pero más importante, formador tuyo, oh Israel. Porque Dios nos ha creado, hermanos, con propósitos, con objetivos, pero también quiere formarnos. Amén. Como cuando nosotros somos padres y vienen nuestros hijos, ¿verdad?, a la familia, nos alegramos, pero nuestra intención como padres es formarlos para que sean hombres y mujeres de bien. Y esa formación no es fácil. Amén. Requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho tiempo. Alguien decía, no sé si era hermano Gigi Ávila o alguien, comentaba que una vez estaba predicando y alguien se le acercó y le dijo, hermano, yo quiero ser usado así como ustedes. Yo quiero ser respaldado así como ustedes. No sé si usted ya escuchó esa historia. Y dice que ese hermano le dijo, ok, ven, voy a orar por ti. Y empezó a orar por él y le dijo, Señor, dale las pruebas, dale las dificultades, dale las luchas, las lágrimas que yo he derramado por este hombre. Y dice que le dijo, no, hermano, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es el respaldo que usted tiene en el púlpito. Y le dice, no, varón, si tú quieres lo que yo tengo, tienes que pasar por el proceso, por la formación que yo pasé. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orarle al Señor, a pedirle de que tenga misericordia. Yo, como cada vez que estoy aquí, nervioso, temeroso más que todo, porque sé que usted es un pueblo santo, redimido, y que está acostumbrado a una palabra sazonada, deliciosa, que el Señor pone en los labios de nuestro pastor. Pero vamos a decirle al Señor que tenga misericordia de mí y de usted, ¿verdad? Para que usted pueda salir edificado también. Amado Dios que estás en gloria, esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos, agradecidos, porque tú has estado presente en este lugar, porque tú nos has visitado, Señor. Ahora, Señor, queremos pedirte por este pueblo que se ha hecho presente, necesitado de tu palabra, deseoso, Señor, de ser edificado. Te pido, Señor, que abra sus oídos espirituales para que pueda recibir la palabra que tú has puesto en mi corazón. Te ruego, te suplico, Señor, que me des la facilidad de expresarme delante de tu pueblo, que pueda ser explícito, Señor, claro en lo que tú has puesto en mi corazón. Que tu palabra, Señor, se haga vida en cada corazón. No queremos impresionar, Señor, sino que queremos edificar a través de tu palabra. Sé propicio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Le da palmas al Rey? Con todo su corazón. Aleluya. Creados y formados por Dios. Efesios 2:10, vamos a leer. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Cuando Dios nos creó con propósitos. En uno de los salmos dice que nosotros fuimos creados para alabanza de su gloria. Fuimos creados para honrarle a Él. Pero también dice que fuimos creados para hacer buenas obras. Se nos ha enseñado, se nos ha adoctrinado, se nos ha instruido, hermanos, que nosotros no somos salvos por las obras que realizamos en esta tierra. Amén. No somos salvos por las obras, pero sí fuimos creados para hacer buenas obras. Y vamos a ser evaluados de parte del Señor por las buenas obras que nosotros hemos hecho. Amén. Pero es importante que usted y yo nos demos cuenta, hermanos, que hay propósitos. Cuando Dios lo formó a usted, cuando Dios lo creó a usted y a mí, nos hizo con propósitos. Amén. Y nos dio muchas habilidades, muchos dones para que nosotros nos pudiéramos desarrollar en esta vida. Amén. Y déjeme decirle que en el reino de Dios nosotros tenemos un lugar, un propósito, un ministerio que llevar a cabo. Usted y yo, hermanos, tenemos una función a realizar en el cuerpo de Cristo. Así que si usted cree que usted solo vino para llenar un espacio en la iglesia, está equivocado. Usted fue creado con un propósito eterno. Amén. Lo que tenemos que hacer es ver cuál es ese propósito, darnos cuenta cuál es la función que usted y yo tenemos que desempeñar aquí en la iglesia y en el cuerpo de Dios. Y dice que para hacer la obra de Dios, Dios nos equipó de habilidades, hermanos, dones, talentos, nos ha dado una personalidad. Y nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos adquirido una experiencia que esa nos va a servir para que nosotros podamos desarrollar esa obra que se nos ha encomendado. Amén. Desde que nosotros nacemos, desde que nosotros nos convertimos al Señor también, empieza una formación en nuestra vida, una formación espiritual. Cada vez que usted viene a la iglesia y recibe una instrucción, usted se está formando espiritualmente. A usted le están enseñando, a usted le están instruyendo cómo tiene que ser nuestro comportamiento delante de Dios. Amén. Dios nos ha dado dones, nos ha vestido, nos ha regalado muchos dones. Y es importante, hermano, que nos demos cuenta que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don. No sé cuál es el suyo, yo sé cuál es el mío, pero a todos Dios nos ha dado un don. Y algo tan lindo de Dios, que no le dio todos los dones a una sola persona, sino que los distribuyó en medio del cuerpo de Dios. ¿Para qué? Para que todos seamos edificados. Usted es edificado con el don que yo tengo, usted es edificado con el don que tiene su hermano, pero también su hermano es edificado con el don que usted tiene. Y entonces cuando se complementan en los dones suyos con los dones míos, los dones del hermano, entonces toda la iglesia está siendo edificada. Amén. Da gloria a Dios por eso. Entonces descubra usted cuál es el don, cuál es el talento que Dios ha depositado en su vida para que usted pueda realizar la obra y pueda beneficiar a otros, el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito. Que usted con sus dones y yo con mis dones nos edifiquemos mutuamente, hermano, para que así podamos formar un cuerpo glorioso para la gloria y honra del Señor. Amén. Primera de Pedro. Me voy a comprometer, hermano, a aprender a usar la computadora bien para que usted no coja lucha. Aunque es bueno también que aprendamos a hojear la Biblia, ¿verdad? Primera de Pedro 4, verso 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Entonces hay que poner a desarrollar esos dones, hermano. También el Señor nos ha equipado de talentos individuales, hermanos. A muchos el Señor les ha dado facilidad de palabra. A otros Dios los ha capacitado con una mente privilegiada que todo lo retiene. Algunos están habilitados para las matemáticas, para cantar. Bueno, tantas habilidades que Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Y eso es importante saber, que Dios no nos mandó a la guerra sin armas. Dios nos ha equipado, hermanos, con herramientas gloriosas para que nosotros también podamos glorificar su nombre.
Pero también dice que nos ha dado una personalidad. Cuando Dios nos creó, nos dio una personalidad, una característica que nadie más tiene, solo usted y yo. Mire que muchos de nosotros, usted ve en la iglesia, no todos somos iguales. Hay personas que son muy introvertidas, ¿verdad? Muy penosas, temerosas. Pero así hay otras que son muy extrovertidas. Usted se imagina, no está mi hermano, usted se imagina que todos los que estamos aquí fuéramos como mi hermano George. ¿Se imagina usted que todos nosotros fuéramos igualitos a mi hermano George? O que todos nosotros fuéramos tímidos, temerosos. Dios hizo al introvertido como también hizo al extrovertido, hermano. Y todos somos importantes en la iglesia. Todos somos importantes en la obra del Señor. Usted ve que dentro de la iglesia habemos personas que nos gusta trabajar en equipo. Amén. Nos gusta cuando hay reuniones y hay grupos y nosotros queremos ser parte de ese grupo. Pero también hay personas que no les gusta trabajar en equipo, trabajar en grupo. Hay personas que les gusta trabajar solo. No, a mí déjeme tal cosa y déjeme que yo voy a ver cómo la hago. ¿Ha chocado usted con personas así? Pero hermanos, tan importante es el que trabaja en equipo como el que trabaja individual. Porque cada quien Dios le dio un don, un talento, una habilidad para poderla desarrollar. Una personalidad clara a cada uno de nosotros. Y dice que la iglesia necesita todo ese tipo de personas. Pero hay algo más que Dios nos ha dado a nosotros, hermano. Y es la experiencia que usted y yo hemos adquirido con el transcurso de nuestra vida. Esa experiencia que nos ayuda a poder instruir a otros, a poder enseñar a otros. Me acuerdo una vez cuando estaba jovencito, alguien me dijo algo y yo como que me molesté. Y me dice, yo lo que quiero es evitarte que fracases. Yo lo que quiero es evitarte que tropieces. Y entonces yo le decía, no, pero déjeme que me equivoque. Yo quiero tener mis propias experiencias también. Porque los fracasos, las experiencias buenas o malas, nos van formando un carácter. Nos van formando una personalidad. Yo sé que nosotros muchas veces quisiéramos que nuestros hijos, por ejemplo, que nunca se cayeran, que nunca jugaran con polvo, pero no. Los doctores dicen que entre más polvo juegan los niños, más se desarrollan sus defensas, ¿verdad? Entonces, así nos pasa en la vida espiritual también. Todas experiencias, hermano. Usted y yo hemos tenido experiencias con nuestra familia, unas agradables, otras muy desagradables. En el trabajo hemos tenido experiencias feas, experiencias que nos han hecho llorar. En todo nuestro desarrollo hemos tenido unas experiencias, hermano, que nos han marcado, ¿verdad? No sé si a usted, pero nos han marcado para bien o para mal. Entonces, para prepararnos en el ministerio, Dios utiliza esas experiencias, esos fracasos muchas veces, o esas victorias, nos sirven a nosotros y les sirven a los demás. Porque nosotros ya con esa experiencia, con base, hermanos, podemos instruir a alguien, podemos corregir a alguien, podemos predicarle con el ejemplo a alguien. Cuando contamos nuestro testimonio, somos edificadores del cuerpo del Señor. Y dice que entre más dura haya sido la experiencia, entre más lágrimas usted haya botado en esa experiencia, es donde más Dios nos va a usar. Es en el lugar donde más Dios nos va a usar. Muchos hemos sido probados por fuego en la economía. Hemos tenido experiencias muy desagradables en la economía. Pero si Dios lo ha permitido, es porque nos va a usar en esa área, hermano. Muchas personas salen de una enfermedad, caen en otra, salen y caen en otra. Y qué difícil. Pero es que Dios lo quiere usar en esa área, hermano. Dios quiere que usted vaya a llevar consuelo a alguien. Que usted le vaya a decir, no se preocupe, así como Dios me sanó, así como Dios me rescató, puede sanar su cuerpo, puede sanar su alma. Entonces, esas experiencias sirven en la vida, hermano. Y como le digo, en el momento son duras, difíciles, pero nos marcan a nosotros. Porque no es lo mismo contar la experiencia de otro que contar nuestra propia experiencia. Cuando usted cuenta su experiencia, hermano, lo que usted vivió, eso tiene impacto en la vida de la persona. Porque
no podemos estar viviendo de cuentos o historias de otros. Tenemos que tener nuestra propia experiencia, contar nuestro propio testimonio. Qué lindo cuando oímos hablar de Jacob, de David, de Samuel, de tantas personas. Pero también es lindo cuando usted testifica, cuando yo testifico y le digo, no, yo estaba en esta condición y en y el Señor poco a poco me levantó. Cuando yo le fui fiel, yo me dejé formar por Él. Porque este es el problema de nosotros, que no nos queremos dejar formar por el Señor. Pero esas experiencias, hermano, utilicémoslas para el crecimiento de la obra del Señor. Amén. En Gálatas 4:19 hay un versículo que me encantó. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo sufrió. Pablo tuvo experiencias desagradables, pero él lo que quería era que a través de esas experiencias Cristo fuera formado en nosotros. Y Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros. ¿Y qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Cuando nosotros vemos a Cristo como el ejemplo y amamos como Cristo, perdonamos como Cristo, somos bondadosos como Cristo. Eso significa que Cristo sea formado en nosotros. Que cuando la gente nos vea en la calle, hermano, vean la forma de Cristo en nosotros. Porque muchos de nosotros, alguien le preguntaban, ¿y ya tiene novio? Sí, ya tengo novio. ¿Y es cristiano? Le dije, sí, es cristiano. Muchos decimos que somos cristianos, hermano. Pero cristiano es aquel que se está formando, que se está dejando formar, que se está dejando instruir. Cristiano no es venir a una iglesia. Cristiano es reflejar, representar a Cristo con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro ser. Eso es el cristiano. Una vez leía yo que alguien decía, hablando de Cristo, exaltando a Cristo, decía las bondades de Cristo. Qué bello es Cristo, qué maravilloso es Cristo, qué misericordioso es Cristo. Y empezó, amo a Cristo, dijo al final él, por todo lo que Cristo es. Pero oiga bien lo que dijo, pero aborrezco a los cristianos porque no se parecen a Cristo. Y eso pasa cuando decimos que somos cristianos, pero no estamos permitiéndole al Espíritu Santo que nos forme, que se plasme la imagen de Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando eso pase, usted puede decir, yo soy cristiano, porque le dan en una mejilla, pero pone la otra, así como hizo Cristo. Amén. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres comunes y corrientes, hermanos, pero que Dios los formó y llegaron a ser trascendentales en la vida de la iglesia. Moisés, un hombre que Dios escogió para libertar a Israel, dice que pasó 40 años en el desierto, hermano, pastoreando ovejas, lidiando con ovejas. ¿Usted se imagina ser pastor de ovejas en un desierto? Hermano, ha de ser difícil andar recorriendo ese desierto con ese calor, buscando pastos frescos para las ovejas. Pero Moisés lo hacía. ¿Por qué? Porque era la función que iba a hacer en el cuerpo de Cristo. En el ministerio que Dios le había elegido, era que pastoreara al pueblo de Israel en el desierto. Y lo hizo, hermanos. Y yo puedo decir que lo hizo con éxito porque tuvo una formación en el desierto, entonces estaba capacitado para guiar a un pueblo en el desierto. Amén. ¿Da gloria a Dios? Dice que el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en Marcos dice que Él escogió a 12. Escogió a 12 para que estuviesen con Él. Entonces Dios nos escogió a nosotros para que estemos con Él, para que tengamos comunión con Él. Y usted sabe que en la comunión es donde se dan las instrucciones, donde hay confianza, en la comunión donde nos dicen, hermano, aquí está mal, pero mire, haga esto. Entonces cuando Dios tuvo comunión con ellos, después dice que los mandó a servir. Entonces usted y yo tenemos dones, tenemos talentos, tenemos habilidades que Dios nos ha dado. Oigamos la instrucción en la intimidad, para que Dios ya nos mande, hermanos, a trabajar en la obra que eso nos ha encomendado. Usted y yo, hermanos, deberíamos de procurar
estarle sirviendo al Señor. Muchos quieren servirle al Señor, anhelan en su corazón servirle al Señor, pero no quieren pagar el precio de la formación. No quieren ser formados, no quieren ser instruidos. Muchos queremos hacer las cosas como nos plazca, como queramos, sin importarnos qué nos dice nuestra cobertura, qué nos dice nuestro padre. No, a mí no me interesa. Yo voy a servir cuando quiero, como quiero y donde quiero. Y Dios no va a recibir ese servicio. Usted y yo podemos estar desperdiciando, hermano, las habilidades, los talentos que Dios nos ha dado, porque queremos evitar ese paso de la formación, de la instrucción. Ahora, ¿cuántos quieren ser formados por parte del Señor? ¿Cuántos quieren hacer la obra correctamente como Dios la planteó desde el principio? Entonces procuremos, hermanos, dejarnos formar por el Señor. Amén. Dice que formar significa moldear. Usted sabe el ejemplo del alfarero, ¿verdad? El alfarero dice que agarra el barro y empieza a amasarlo, empieza a echarle agüita. De ahí empieza a darle la forma que él quiere. Si usted ve en el alfarero, en el barro, en ningún momento va a decidir cuál es la forma que quiere. Es el alfarero el que con su habilidad empieza a darle la forma. El diseño que él planeó en su mente, él lo está plasmando en ese barro. Usted tiene un diseño que Dios planteó desde el principio en el cielo. Mi hijo va a hacer esto y esto y esto. Y por eso Dios lo quiere formar, hermano. Por eso Dios lo quiere instruir. Ahora, dejémonos formar. Dejémonos formar. Muchos talentos se han perdido. La vez pasada, y perdónenme que voy a tomar esto, pero la vez pasada, cuando el retiro de jóvenes, pasaron un grupo de jovencitos, jovencitas, a testificar de lo maravilloso que Dios se había movido en ese retiro. Y como algunos de ellos Dios les había prometido que los iba a usar en un ministerio. Y nos alegramos, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que aunque Dios los haya escogido para un ministerio, si no se dejan formar, se va a perder ese ministerio. Sansón es el claro ejemplo de lo que yo le estoy diciendo. Sansón dice que desde que estaba en el vientre de la madre, Dios los dijo: este va a ser el que va a libertar a Israel de los filisteos. Y le dijo todo lo que tenía que hacer para poder llevar a cabo la función para la cual Dios lo había creado en el vientre de su madre. Pero dice que Sansón empezó a hacer todo lo contrario a lo que Dios había estipulado. Creado Sansón para libertar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos. Ya venía con una función, ya venía con un propósito, pero como no se dejó instruir, no se dejó enseñar, no la pudo hacer como Dios lo había permitido. Usted sabe cómo terminó Sansón: amarrado, ciego. ¿Por qué? Porque aunque tenía una función en esta tierra, no se dejó formar, no se dejó instruir. Y ese es el talón de Aquiles de nosotros los cristianos, hermano. Yo quiero estar aquí predicando posiblemente, pero no quiero dejarme instruir. No quiero dejarme enseñar. Entonces voy a hacer la obra del Señor a medias. Y a Dios no se le puede servir a medias. A Dios hay que servirle con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Por eso le preguntaba: ¿cuántos estamos dispuestos a dejarnos formar? Todos queremos la bendición de Dios, todos, pero no queremos pasar el proceso, porque nos hemos dado cuenta que no es fácil. Alguien decía: el camino que nos lleva al cielo es un camino angosto, es un camino difícil, hermano, tremendo, pero es el único que nos conduce al cielo. Entonces, aunque ese camino sea angosto, yo me imagino que hasta espinitas ha de tener, pero tenemos que cruzarlo, hermano. Si queremos ver al Señor, tenemos que cruzar ese camino, por muy doloroso que sea el proceso. Dios quiere hacer cosas lindas en esta iglesia. Ha empezado a levantar un grupo de varones que yo los bendigo en el nombre de Jesús. El pastor profetizaba el domingo que de ese grupo iban a salir predicadores, discipuladores, y Dios les permita, o Dios nos permita, hermanos, dejarnos formar.
Porque aunque hayan buenas intenciones de parte de Dios o de parte de nuestro pastor, si no nos dejamos formar, vamos a echar a perder la obra, el propósito por el cual usted y yo hemos sido creados, hermano. Entonces, así como Jesús escogió sus 12 para tener comunión con ellos y después los mandó a servir, eso quiere hacer con nosotros. Quiere tener comunión con nosotros y después mandarnos a servir. Dice, la formación es vital y fundamental. Y hay un ejemplo que usted y yo lo requete conocemos en Primera de Samuel. Permiso, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 34 al 36. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David, allá en el rebaño donde nadie lo determinaba, ignorado aún por su padre, ignorado por su familia, tenía una función. Su función era cuidar el rebaño de la familia. Ahora, yo me pongo a pensar, David humanamente, ¿cómo se sentiría si lo despreciaban? Quizás ni le mandaban comida ahí donde estaba, pero él, ¿con qué dedicación cuidaba las ovejas de su padre? ¿Con qué interés, hermano? Arriesgaba su vida, aunque sabía que esas ovejas eran de la familia que lo despreciaba. Pero él aprendió un carácter. Él aprendió firmeza en esas pruebas. Él fue formado en ese desierto, despreciado, ignorado, pero estaba siendo formado. Y dice que él, cuando venían esos animales feroces a atentar contra esas ovejas, él peleaba contra ellas. Entonces él fue formado en peleas, en batallas, en dificultades, para cuando le tocó enfrentar al gigante, ya estaba formado. Ya sabía cómo lo iba a hacer, porque ya había experimentado cómo Dios estaba con él. Entonces las batallas, las dificultades que usted y yo hemos tenido en esta vida, hermano, son pruebas, son experimentos que hemos estado haciendo para cuando venga realmente la batalla fuerte, ya estamos capacitados. Porque sabemos que con nosotros está el Señor, el Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Por eso David con firmeza, con dedicación, se enfrentó a Goliat. Dijo, no, yo ya peleé. Cuando estaba muchachito, yo peleé con osos, yo peleé con tigres, yo peleé con lobos. Y este filisteo no me la va a ver, porque hoy estoy más grande. Y tengo atrás al grande de los grandes. Aleluya. Entonces no se acobarde, hermano. O no nos acobardemos con esas pequeñas batallas que vienen a nuestra vida. Todo, dice la palabra, a los que aman a Dios. Todas. Pero es que todas, hermano. Uno cuando habla todo, no solo es lo bueno. Todo lo malo que a usted y a mí nos ha sobrevenido, nos va a ayudar a bien. Nos va a ayudar a bien a nosotros, le va a ayudar a bien a nuestra familia y le va a ayudar a bien a la iglesia. Porque vamos a testificar y a glorificar el nombre poderoso del Señor. Amén. En la Biblia hay otro ejemplo con Pablo. Usted sabe, Pablo, un perseguidor de la iglesia, que el Señor lo alcanzó, se convirtió, pero usted sabe que había temor en la gente, en los cristianos. No le creían a Pablo que se había convertido. Cuando miraban a Pablo y querían hablarles del Señor, se escondían, huían de él. Entonces, dice la Biblia que Pablo tomó a bien apartarse un tiempo. Se alejó un poco de la gente
y se escondió, hermano, para tener intimidad con Dios, para recibir la instrucción de Dios. Muchas veces a nuestra vida vienen momentos de soledad, momentos de angustia, de tristeza, donde a nadie le importamos, hermano. Nadie se preocupa si usted pagó la renta, nadie se preocupa si usted anda un cuarto en la bolsa, a nadie le interesa. Tiene un mes el hermano de no venir, nadie pregunta por él. ¿Cómo se siente uno, hermano? No sé si a usted le ha pasado. ¿Cómo se siente uno en esos momentos de soledad? Difícil, hermano. Muchas veces uno dice, no, yo no vuelvo a la iglesia, ahí no me aman. Pero no es que no te amen, o no es que no nos amen, es que Dios en esa soledad quiere mostrarse a nosotros. En esa soledad Dios quiere revelarse a nosotros, para que usted y yo nos demos cuenta que no dependemos de nada ni de nadie, sino que dependemos del favor y de la misericordia del Altísimo. Entonces, benditas soledades, hermanos, benditas soledades, porque ahí nos damos cuenta que solo Dios es el que está con nosotros. Amén. Da gloria a Dios por ello. Entonces ya no nos vamos a ir de la iglesia, ¿verdad? Cuando no nos llamen, cuando nos enfermamos. Una semana en cama y nadie dijo, ¿qué pasaría con el hermano? Y yo aprovecho ahora mismo para darle las gracias por sus oraciones, por el apoyo que ustedes me dieron en mis momentos difíciles. Gracias, hermano. Quizás al principio que vine a la iglesia no me sentía yo tan en casa. Ahora, a través de ese proceso, yo me siento de la familia, hermano. Yo me siento amado por ustedes y yo los amo en el amor del Señor. Gracias. Entonces, mire, algo que parecía malo me sirvió a mí para darme cuenta que no estoy solo, que hay un cuerpo de Cristo que está pendiente de sus hijos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esa prueba, esa dificultad me ha ayudado a mí para también estar pendiente de algunos de ustedes. Si yo me doy cuenta de que si no lo llamo, hermano, si usted está enfermo y no lo llamé, es porque o no me di cuenta o no tengo su celular. Pero créame que de ahora en adelante cada dificultad suya va a ser mi dificultad también. Y yo voy a orar y voy a interceder para que usted sea bendecido. Porque yo recibí gracia, yo quiero dar de gracia también. Amén. Entonces, mire cómo trabaja el Señor. Experiencias negativas que Dios nos muestra cosas positivas. Amén. Así que no importa lo que esté pasando, usted no está solo. Usted no está sola. Tiene un Dios vivo, un Dios poderoso que está con usted. Hay otro ejemplo, el ejemplo de ejemplos, Jesús. Jesús, y vamos a ver en Mateo capítulo 13, versos 53 al 56. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. ¿Ahí estoy bien? Permítame, hermano. Mateo 13, 53, 56, sí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Jesús creció como un niño común y corriente. Por eso la gente cuando lo miró en su ministerio se sorprendía y decía, ¿y este quién es? Si este es un hijo de un carpintero, porque vivió una infancia común y corriente. Él creció como un niño, como cuando creció usted y cuando crecí yo. La diferencia del crecimiento de Jesús, que fue un niño que creció en sujeción. Él era muy sujeto a sus padres. Y dice la Biblia que era de profesión carpintero. ¿Se imagina a Jesús de 12, 13 años aprendiendo el oficio de carpintería? Para aprender un oficio, hermano, uno tiene que darle dedicación. Para aprender un oficio uno tiene que recibir la instrucción
de su maestro y ponerla en práctica. Entonces Jesús, si llegó a aprender la carpintería, fue porque se sujetó a las instrucciones de su papá. Y usted sabe que Jesús, o un carpintero, ¿qué es lo que hace, hermano? Un carpintero repara puertas, repara ventanas, repara paredes. ¿Y cuál fue la función que Jesús vino a hacer a esta tierra? Restaurar nuestra vida, ¿verdad? Reparar ese daño que nosotros teníamos en el corazón. Entonces Él fue formado secularmente como figura de lo que iba a ser espiritualmente. Formado en un taller, aprendiendo a restaurar cosas, porque el ministerio que Él iba a hacer era restaurar vidas. Y quizás en algún momento Jesús no quiso, ¿verdad? Ay, no, yo no quiero carpintería, mucho polvo, mucho sucio. Pero como Él sabía el propósito, lo aprendió. Muchos de nosotros, hermanos, Dios nos está enseñando. Dios nos está enseñando. Ahora, ¿cuál es su ministerio? ¿Cuál es su función? Si usted se deja instruir, si usted se deja enseñar, usted va a darse cuenta cuál es y la va a realizar correctamente. Y Dios se va a complacer en lo que usted está haciendo. A mí, mi preocupación es que Dios esté contento con lo que yo hago, hermano. Esa es mi preocupación. Y me preocupa también cuando veo personas que están sirviéndole al Señor y no lo hacen correctamente. Creados para una función, pero ¿cómo estás haciendo esa función? Jairo, Dios lo creó y le dio habilidades, capacidades, talentos para poder tocar ese instrumento. Ya las tiene. Dios lo capacitó con un talento grande. Yo deseaba ese talento, Jairo, pero Dios te lo dio a ti para la edificación de la iglesia. Ahora, él tiene que evaluarse cómo lo está haciendo. Lo pongo a él de ejemplo porque es mi amigo y somos de confianza. Pero el que está en la puerta, ¿cómo lo está haciendo? Viene al privilegio solo cuando le toca. Nunca viene los martes, nunca viene los jueves, nunca viene los domingos cuando no tiene privilegio. Entonces, ¿qué formación tiene? ¿Cuál es la formación? Los músicos tocan bonito, pero ¿tienen formación? ¿Se están dejando pastorear? ¿Se están dejando instruir? ¿Se están dejando enseñar? No es tanto lo que hacemos, hermano. Dios nos va a evaluar por cómo lo hacemos. Y yo espero en el Señor que aquí se levante un grupo de servidores que lo hagan para el Señor y que lo hagan con gozo, no importando las dificultades, las pruebas, porque han entendido cuál fue el propósito de su creación, para qué Dios los creó. Y como saben para qué Dios los creó, se van a dejar formar. En este verso que leímos de Isaías 43, Dios le está hablando al pueblo de Israel y le dice: oh Jacob, creador tuyo. Usted sabe quién era Jacob, hermano. La Biblia nos habla de la vida de Jacob como pocos, porque era el que iba a representar al pueblo de Israel. Y usted sabe que Jacob, cuando fue concebido, Dios le dio una promesa a sus padres: el mayor servirá al menor. Ya había una promesa, ya había una declaración de parte de Dios que Esaú iba a servir a Jacob. Pero Jacob se adelantó y con trampas robó
lo que era de él, pero no esperó el tiempo para llevarlo a cabo. Jesús comenzó su ministerio justo a la edad que tenía que hacerlo, a los 30 años. Él no lo hizo a los 29 y a los 28, Él no se adelantó. Él esperó el tiempo de Dios, porque ya se dejó formar. Jacob, usted sabe, su nombre significa ladrón, salteador, mentiroso. Eso es lo que era Jacob. Pero Dios lo formó y le cambió el nombre. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, te vas a llamar Israel, porque ya te formé. Esa lucha que tuviste con Labán. Oiga bien, el mentiroso engañado por Labán, el ladrón robado por Labán, porque Dios lo estaba formando y le estaba diciendo, lo que tú has hecho no es lo correcto. Y hasta que tuvo un encuentro genuino con Dios, cambió la vida de Jacob. Dice que Israel significa quien prevalece, quien reina con Dios. Dios quiere cambiarnos el nombre, hermano. Dios no quiere que sigamos haciendo la función como la hemos hecho hasta el día de hoy. Por algo Dios puso esta palabra en mi corazón. Quizás sea para los servidores, no. Todos tenemos una función, un servicio que presentar delante de Dios. Entonces, todo lo que a usted le ha pasado, todo lo que usted ha vivido, hermano, es una formación. Esas experiencias, como le decía, duras, terribles, es porque Dios lo quiere usar en eso. Ahora, ¿cuántos están dispuestos, nuevamente pregunto, a dejarse formar? ¿O usted quiere seguir haciendo las cosas, o usted y yo queremos hacer las cosas como creemos nosotros que es correcto? Dios nos ha instruido, hermano. Dios nos ha dado mucha palabra a través de nuestro pastor. Ahora, ¿cuánta de esa instrucción estamos poniendo por obra? Eso usted tiene que evaluarse. Yo tengo que evaluarme. Porque de nada nos sirve decir qué lindo mensaje, qué preciosa palabra. Me impactó. Yo quiero venir el jueves de nuevo. Si ni una tilde de lo que oímos ponemos por obra. Dios no quiere aplausos en medio del mensaje, hermano. Dios no quiere wow en medio del mensaje. Dios quiere que la palabra que usted escuche se siembre en su corazón y que la ponga por obra. Entonces sí vamos a estar formados y capacitados para toda buena obra. Hermano Jairo, creados con un propósito, pero formados para ese propósito.